Medidas para averiguar qué medidas podrían ser. Voy a saludar a Patricia Suárez, que es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La mayor parte de la gente que tiene hipoteca variable, de esos 4 millones, como digo, la revisa en los 6 primeros meses del año. O sea que, bueno, esto está a la vuelta de la esquina. Entre enero, febrero y marzo, digamos, junio, julio, llegan ya las primeras revisiones. Los que revisen esta hipoteca en estos primeros 3 meses del año, por ejemplo, ¿qué tienen que empezar a mirar? ¿O con qué armas, por decirlo así, podrían ir ya al banco a negociar o a pedir o a decir, oye, mira, no sé si voy a poder pagar esto? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, aquí hay varias cosas. Efectivamente, durante todo este año, todas las hipotecas han ido revisando. Los tipos empezaron a subir, sobre todo de manera fuerte en febrero, marzo. O sea que todavía los de enero no es su primera revisión. Pero cuando lleguen los de mayo, los de junio, es su segunda revisión, porque es la de este año y la del siguiente, con lo cual se les empieza a acumular la subida. O sea, dentro de los hipotecas variables, los hay que están mejor y peor. Esto es lo primero. ¿Qué podemos hacer? Nosotros llevábamos meses diciéndole a la gente que se cambiase a tipo fijo, que era la mejor opción, sobre todo porque en los últimos años el tipo fijo estaba al 1%, al 1,5%, 1,80%. Era una solución muy buena y que nos daba mucha seguridad. El problema es que a partir de octubre de este año ha habido una avalancha. Los bancos realmente no han tenido capacidad para absorber todas las negociaciones. Y lo que se ha hecho es disuadir y subir los tipos, al mismo tiempo que, claro, que el Euribor estaba subiendo, con lo cual ellos tampoco podían mantener la oferta. Y ahora tenemos tipos fijos del 3 o del 4% que no se lo podemos recomendar a nadie, porque eso es ya, en cuanto la hipoteca ya se te va a poner a ese nivel. Si tenemos Euribor ahora mismo al 3 y tienes un diferencial del 0,50 o del 1, pues ya se te va a poner en 3,5 o en 4. Fijarte o cerrar tu hipoteca a ese tipo es impedir que en un futuro vuelvan a bajar los tipos y te puedas beneficiar de ello. Así que ahora mismo cambiar a tipo fijo, por ejemplo, no es la opción, sinceramente. Claro, es que esto que dices es muy interesante porque, por ejemplo, ¿recuerdas a cuánto se podía suscribir una hipoteca más o menos en el mes de marzo a tipo fijo? Que si recuerdo a cuánto, sí. Al 1, al 1,5. Claro, al 1 y 1,5. Claro, ahí sí que salían, fíjate, a cuenta, pero vamos. Claro. Pero es que ahora dices que ya están al 3 y al 4%, con lo cual ahora mismo pagas. Si suscribes o te cambias, primero no te compensa cambiarte ya. Y segundo, si es una hipoteca nueva, dices, bueno, es que espérate un momento, porque la voy a hacer a tipo fijo, si a lo mejor esto, que no lo sabemos, puede volver a bajar, con lo cual ya ni siquiera podéis recomendar el tipo fijo, porque ya está al 4, que es lo que pagas por una hipoteca variable. Exacto. Ahora. Luego, y los que no están al 4 tienen trampa, porque nos hemos encontrado con casos que sí que están al 1,80 o al 2, pero lo que tienen es una vinculación tan grande de fondos de inversión, de seguros de vida. Por ejemplo, había un caso de una entidad en concreto que nosotros lo hemos denunciado al Banco de España, que directamente lo que ofrece es un 2%, que está fenomenal, pero con un seguro de prima única financiada. ¿Qué es esto? Pues que en lugar de pagar todos los años tu seguro, pagas 10 años de seguro, 20 años de seguro y te lo meten en la hipoteca y te lo financian. Estamos hablando de incrementar en 15, 20.000 euros tu hipoteca, solo porque el banco te obliga a contratar un seguro, que además ya hay sentencias que dicen que un seguro de este tipo es abusivo. O sea, que o es el 4 o el 2 es un tipo del que tienes que desconfiar, porque seguramente tiene alguna vinculación que lo hace muy caro. Pues ojo con esto. Vea, vamos a intentar prepararnos, porque habrá gente que ya está viendo y haciendo cuentas y dice, a mí me revisa la hipoteca en febrero y me va a suponer, pues eso, un palo de 300 euros al mes. ¿Debemos prepararnos ya desde ahora mismo para intentar negociar con el banco? ¿Podemos recordar también, Patricia, las medidas que el Gobierno pactó con los bancos a finales de noviembre para aliviar esta subida de las hipotecas y si realmente nos van a ayudar o no? Claro, aquí lo primero que tenemos que ver es que en general en nuestras propias escrituras muchas prevén periodos de carencia o aplazamiento de hipoteca sin necesidad de las medidas del gobierno, no todas,
pero deberíamos empezar a revisar nuestra escritura, y si no la comprendemos bien o no sabemos tal, pues se pueden venir a la asociación, les podemos ayudar, o a un notario de confianza que les explique si tienen esta posibilidad, para que antes de ir a negociar con el banco, saber si tenemos la posibilidad o no para poder exigir más. Normalmente las que ya vienen en la escritura, y a lo mejor ni lo sabemos, que lo hemos firmado, claro. ¿qué nos proporcionarían? ¿Qué palanca, digamos, para negociar con el banco tendríamos ahí? Pues a veces se establecen carencias por determinado tiempo, 1, 2 o 3 años, y a veces se establecen también la posibilidad de aplazamiento. O sea, ahora, ¿el aplazamiento sería no pagar nada hasta que puedas pagarlo o hay un tiempo? No, el aplazamiento es que en lugar, si te quedan 10 años de hipoteca, aplazarlo a 15. Vale. Y de esa manera te baja la cuota. ¿Y la carencia sí es no pagar durante el determinado tiempo? La carencia es pagar intereses, pero no capital. Solo intereses, vale. No, claro, y como la hipoteca normalmente son hipotecas de amortización francesa en la que se pagan intereses y capital, al principio muchos intereses y poco capital, claro. Al final de la hipoteca mucho capital y pocos intereses. Dependiendo de dónde estés, el solo pagar intereses te puede suponer un ahorro importante. Entonces, Patricia, lo primero es revisar las escrituras para ver si en esa hipoteca a lo mejor ya figura, digamos, una cláusula de este tipo que nosotros firmamos en su momento y que nos va a ayudar, en caso de que nos veamos comprometidos, a esta negociación con el banco. Supongamos Exacto. Que no tenemos ningún tipo de cláusula. ¿Qué hacemos? Pues ahí ya sí que podríamos intentar ver la situación de si entramos en los umbrales establecidos por el gobierno para tener algún beneficio del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que revisar es si tenemos ingresos inferiores a 29.200 euros brutos. En nuestra opinión es un umbral muy, muy exigente, porque pensemos que el sueldo medio de los españoles está en 24.000 brutos, con lo cual una pareja ya ganaría más que esos 29.000. Y menos mal, podríamos decir, pero bueno. Efectivamente. Claro. Pero bueno, si estás por debajo de esos 29.000, tienes derecho, puedes negociar con tu banco un aplazamiento que va de 1 a 7 años. Uh-huh. ¿Cuál es el problema del aplazamiento? El aplazamiento lo que hace es que efectivamente alargas la hipoteca de 1 a 7 años, rebajas tu cuota hipotecaria aproximadamente entre 30 hasta 100 euros, estoy hablando de una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, pero el problema es que por cada año que tú alargas la hipoteca estás hablando de un coste total de 2.000 euros, con lo cual imagínate que aplazas 7 años, te vas a ver en que te va a incrementar tu hipoteca otros 10, 15.000 euros. Es dinero. Es dinero, sí. Se encarece. Tienes un respiro a corto plazo, pero a largo plazo pagas más intereses. Esto hay que saberlo. Y luego está, si eres una familia vulnerable que tiene el umbral en 25.400 euros, ahí sí que la solución que proponen sí que nos ha parecido muy buena, muy beneficiosa para las familias, porque se trata de una carencia hasta 5 años en la que solo pagas intereses, y esto sí que, según nuestras cuentas, para una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, solo tendría un sobrecoste de 1.200 euros, que es muy asumible y que te está dando mucho respiro durante de 1 a 5 años. Esta sí que es una solución que nosotros hemos valorado muy positivamente. El aplazamiento no lo valoramos mal, porque creemos que es mejor pagar la hipoteca, aunque te termine costando más, que las otras cosas que suelen hacer las familias, que es tirar de tarjeta, endeudarte más para pagar la hipoteca, es decir, deuda para pagar deuda. Esto es muy mala solución, porque esto es una bola de nieve. Otra de las opciones que nosotros llamamos productos milagros, que son la reunificación de deudas, que te juntan la hipoteca con el coche, con las tarjetas, y te lo meten todo en una nueva hipoteca. Suele suceder que al final, es verdad, te ponen una hipoteca a muy largo plazo y lo que consigues es alivio de cuota mensual, pero a la larga tiene un sobrecoste que puede suponer hasta 700% más de intereses que lo que tenías. Bueno, entonces
no es una solución tampoco. Lo que está claro, Patricia, es que cuanto antes nos pongamos a ello, cuanto antes averigüemos exactamente en qué fecha nos hacen la revisión de esa hipoteca variable. Primero revisar, como decimos, la escritura que tenemos en casa de la compra de esa vivienda y de la firma de esa hipoteca, a ver si hay ahí ya alguna cláusula que nos ayude a esa negociación con el banco y, en cualquier caso, desde luego, ver si estamos en alguno de los grupos de esas ayudas que planteó, de esas buenas prácticas que planteó el gobierno también, y si no, aún así, intentar negociar con el banco si nos encontramos en una situación comprometida. Eso en cualquier caso, ¿no, Patricia? Sí. Yo aquí también, si me permites, en los años de la pandemia hemos tenido el récord de ahorro. Hay muchas familias que han ahorrado mucho dinero y esta es la oportunidad para invertirlo en la hipoteca, reducir plazos si lo que quieres es ahorrar intereses, o reducir la cuota para tener ese alivio. Para los que tengan ahorro, en los años anteriores no merecía la pena porque los tipos eran bajos, pero ahora sí que merece la pena. Y otra de las cosas que hemos hecho desde Asufin en nuestra web, que es www.asufin.com, hay unas calculadoras, se llama calculadora hipoteca, y ahí tenemos varias opciones, desde comparar las hipotecas que nos están dando con sus vinculaciones para ver cuál de las hipotecas es realmente mejor, porque muchas veces la información que nos la dan nos confunden. Es mejor hacer la calculadora, a ver cuánto te cuesta una carencia, cuánto te cuesta un aplazamiento de plazo, y que tú puedas tomar una decisión de las distintas propuestas que te puede hacer el banco, sabiendo realmente cuánto te va a costar. Sí, teniendo toda información previa. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a vosotros. Muchísimas gracias.